queridos amigos de varios países del mundo. Me siento muy contenta por tenerlos en estas tertulias con Gloria, que me parece han pasado de los 50. Al primer escritor que voy a llamar es a Manuel Terrones Pacheco. Es el más joven en la sala. Yo lo he conocido en un local hermoso, Tierra Baldía, que nos recuerda a Eliot con la Tierra Baldía. Precisamente este año estamos celebrando los 100 años de la Tierra Baldía de Eliot y los 100 años de Trilce de Vallejo. Parece que hubiera un diálogo entre los dos, pero no se conocían. Son dos poetas grandes en la historia de la literatura universal. Fui algunas veces a Tierra Baldía, pero pensando no solo en los nuevos poetas que están participando, o de todas las generaciones, sino también recordando a Eliot. Me gustó mucho la obra La Tierra Baldía, leí varias veces. Manuel Terrones Pacheco, nacido en 1989, escribe relatos cortos. Es administrador de turismo y estudiante de la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus microrelatos han sido publicados en la Universidad Católica del Perú y ha publicado también varios blogs de narrativa, escribe poesía y él está más allegado en este momento a la crítica literaria. Eso me alegra mucho, porque en todos estos países de Latinoamérica necesitamos críticos de la lectura, ensayistas de la lectura. Manuel, te esperamos con un abrazo grande a esta tertulia. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Nuevamente, buenas tardes con todos. Como dice Gloria, nos conocimos en este espacio llamado Tierra Baldía, que hace referencia al poema de Eliot, a la obra poética de Eliot, y que también cumple 100 años. Y es curioso que este año sea una conjunción de varios aniversarios, de varios centenarios, porque también la obra de Ulises, la obra de James Joyce, Ulises, cumple también 100 años en este 2022. Y bueno, y también precisamente Trilce de César Vallejo, ¿no? que es la obra que nos trae ahora a esta reunión, a esta tertulia con Gloria y con todos, ¿no? Y todas. Entonces, como lo dijo Gloria, yo soy principalmente narrador, soy microrrelatista. Estoy trabajando en un libro de microrelatos, he publicado previamente en algunas antologías y he publicado también una plaqueta en la Universidad Católica de aquí de Perú y bajo el título de Transparencia. Son 11 microrelatos que se publicaron en esta colección y donde tuve el gusto de participar, ¿no? También han participado otros poetas y también narradores allí. Esta tarde me gustaría compartir con ustedes algunos de estos microrelatos que he publicado y algunos inéditos, claro, que próximamente formarán parte del libro en el que vengo trabajando, ¿no? Algunos son inéditos. De repente, el microrrelato es cercano a la poesía también, no solamente una narración, digamos, como un cuento breve, sino que se podría extraer algunos temas poéticos hacia su composición. El microrrelato, digamos que está hermanado de algún modo también con otras formas breves como el haiku, o está hermanado también con el aforismo, etc. Pero principalmente responde a un sentido narrativo y es precisamente por eso que se le termina llamando un relato en micro, ¿no? Un relato microscópico o breve, un relato de súbito, como dicen también en inglés, a sudden fiction, que es una ficción bastante repentina.
bueno, en este caso también, y haciendo alusión a César Vallejo, Vallejo también se podría decir que fue uno de los innovadores que de pronto se le trabajó con las formas breves, y para eso es importante, por ejemplo, resaltar lo que hizo en Contra el Secreto Profesional, que es una serie de breves poemas en prosa, en donde también experimentó un poco con el tema de la brevedad y con la narración incluso, ¿no? Ya más adelante, de repente, durante la tertulia vamos a ir viendo este tema, ¿no? Le daré algunos alcances. Pero por ahora, bueno, voy a comenzar con un microrrelato. Este es en realidad un microrrelato hecho en variaciones llamado Efecto Tifón. El Efecto Tifón 1 fue publicado en esta colección Underwood y ahora, digamos, para el libro ha hecho algunas variaciones, espero que sean de su agrado. A ver, Efecto Tifón 1. Un tifón al otro lado del mundo ocasionó el vuelo de una mariposa, que ahora ha decidido posarse en esta página. 2. Un tifón al otro lado del mundo ocasionó el vuelo de una mariposa cercana. Ahora las páginas de este libro están revueltas en la habitación. 3. Un tifón al otro lado del mundo destruyó una ciudad entera. Solo una mariposa ha sobrevivido, aferrándose a esta página. Mientras usted lea estas palabras, ella no morirá. 4. Acaba de ocurrir un tifón al otro lado del mundo. Una mariposa se prepara para volar. Si usted mira con atención esta página, sentirá la leve brisa de sus alas batientes. 5. Una mariposa partió volando desde esta página hacia el otro lado del mundo. No quiero imaginar lo que está por venir. Me gustaría leerles un microrrelato más. Este de pronto tiene algún juego con el lenguaje. Se llama ausencia de otras palabras porque es un microrrelato compuesto solamente con adverbios. Y bueno, es así. ¿Acaso prontamente algo? Delante, detrás, encima, debajo, dentro, nada. Tal vez después, quizás cerca, despacio, lentamente, a hurtadillas, quizás de súbito, a galope, deprisa, ¿ya? ¿Cuándo, cómo, dónde? Próximamente. ¿Ahora, hoy? No, nadie. Solamente aquí, bastante solamente, demasiado solamente. A lo mejor muy tarde, a lo mejor incluso nunca. Y me gustaría también leer un microrrelato que de pronto sí responde un poco más con la narración y ya no tanto con digamos, con maneras cercanas al lenguaje y más cercanas de pronto a la poesía. Este microrrelato se llama Pulpos. Fascinados por la vistosidad de sus colores y las cualidades metamórficas de sus cuerpos, los antiguos pobladores de las ciudades costeras tuvieron a los pulpos por animales sagrados. Muchos de ellos incluso los ascendieron a sus recargados panteones, convertidos en divinidades tentaculares, con poderes maravillosos y terribles al mismo tiempo. No es extraño encontrar en los decorados mochicas, por ejemplo, dioses con numerosos brazos que sujetan en cada uno de ellos las cabezas cercenadas de sus enemigos. Más benevolentes con la imagen de estos moluscos son los mitos de un pueblo isleño del norte de Ecuador, los cuales adoran a la Vía Láctea en la figura de un pulpo inconmensurable que sostiene la tierra en uno de sus brazos. Se dice que este dios cambia de color durante las mañanas, siguiendo con un ojo dorado, el sol, los avatares de los hombres en el mundo. Por la noche, el dios pulpo cambia a una tonalidad oscura y vigila el mundo con un ojo plateado, la luna, mientras sus brazos exhiben iridiscencias que comúnmente se conocen como estrellas. Los sacerdotes señalan que el fin de los tiempos se producirá el día en que, arrastrado por el hambre, el pulpo lleve a nuestro planeta hasta sus fauces y lo devore. Para evitarlo, su noble religión aprueba la contaminación. Intentan que la tierra parezca un bocado menos apetitoso. Al día de hoy, esta creencia todavía cuenta con millares de adeptos que en secreto se encuentran regados por el mundo. Y bueno, para finalizar mi participación, voy a leer uno corto llamado El bambú. En este bosque, los helechos silban. No es el único caso. Los bananeros arrojan sus frutos a la gente que pasa, y es de conocimiento público que las plantas carnívoras pueden besar. Nadie se sorprende al encontrar a los cactus llorando, a los claveles cantando o a los nenúfares nadando en competencias preolímpicas.
Lo que resulta extraordinario es un bambú, uno solo, creciendo recto en el bosque animado. Los botánicos afirman que no se está moviendo, va desarrollándose rígido, irguiéndose entre el ramaje bailarín con solemnidad. Quizás desea ser fiel a su esencia vegetal. Quizás solo esté meditando. Gracias. Gracias a ti por tu participación, Manuel. Invito a la queridísima poeta con la que hemos tenido encuentros en 3 países, Marianela Sáenz Mora. Hemos estado en Colombia, en Chile, en Perú, y tenemos gratos recuerdos, muchas caminatas, bastante comadrería. Sí. Porque Muchísimas estuvimos en una gracias. sola habitación conversando, ¿no? En los hoteles. Sí, hemos sido compañeras de habitación y de viaje también. Sí, en los 3 lugares. Sí. Marianela, como ya deben saber todos ustedes, es una poeta que viene de Costa Rica, de la ciudad de San José, que dio muchos poetas, especialmente a una Eunice Odio, una poeta tremenda, con una obra admirable y que recién está siendo reconocida por su propio país. Marianela es especialista en turismo de la Universidad Metropolitana Castro Carazo. Tiene otros estudios, las áreas de mercadeo, diseño gráfico. Su obra literaria ha sido incluida en importantes revistas y antologías. Un libro que me llamó la atención mucho a mí es Migraciones a la Esperanza, que viene a ser una migración al cuerpo. En todo el libro, Marianela habla con su cuerpo. Es un libro realmente grande y uno de los primeros, me parece, en publicar. Me lo dio en Colombia. Actualmente está haciendo bastante gestión cultural y ha participado en muchos festivales internacionales de poesía con poetas de primera línea. En este momento tiene un grupo con Rafael Galeana y también están haciendo actividad literaria, cultural. Te esperamos, querida Marianela, en una lectura de tu poesía, unos 3 poemas, y felicitaciones por ese último libro que ha sido editado en España por la editorial Terramosas, que es una de las grandes de España. Muchísimas gracias, Gloria, por tu introducción. De verdad que es un gusto coincidir acá con tantos poetas queridos. Margarita, un gusto saludarte, a Gorka. Y para quienes no nos conocemos, pues esta es una de las dichas que tiene la poesía, que nos reúne y que fortalece lazos a través de la palabra. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, hablando un poco de baldíos y de lo que estábamos hablando ahora en modo de tertulia mientras comenzábamos. Quiero compartir con ustedes un poema que se titula así, Baldíos. Dice: simplifica el miedo de esta ciudad de trastocadas formas, que tu beso agorero sobrevuele mis certezas en las tardes, y entonces yo vuelva a creer en duendes de poliuretano verde, tragándose toda su inmundicia. Ven que las columnas de mis simientes exponen hoy sus ladrillos rojos, que mi pecho es un predio plagado de escombro y de verdad al que le han violentado sus cercas y cerrojos. Ven que me han entregado el desahucio de mi inocencia, que hoy sé bien cómo prolifera la injusticia, cómo repta el egoísmo en las aceras, cómo dentro y fuera de las calles existen niños que no sueñan, que no comen, que no juegan. Ven que se han llevado los espejos donde intentaba reconocer a la mujer que soy, donde miraba a los niños que duermen en paz porque se saben amados y sin monstruos bajo sus camas. Ven,
porque pronto llenarán de grafitis mis costados y mi historia se irá llenando de maleza y de basura, y entonces tal vez tampoco recuerde la dirección donde se ubican los sueños que mantuve ocultos. Ven que mi pecho no está en venta. Absuélveme del olvido y del gris que devora tanto corazón de cemento. Volviendo un poco a este lenguaje, ¿verdad? Que es característico y tal vez del contexto de cada poeta. Hoy que está lloviendo acá en Costa Rica, como les decía, y que todo está gris, mojado, y a veces se siente uno un poco influenciado por ese clima, voy a leer para ustedes Dádiva, que también es un poco un poema urbano. Que el miedo no sea más grande que la esperanza, y resignarse más grande que crear un destino. Que siempre llueva luz desde las cornisas de la poesía y libere la histera ingrávida que sostiene mi nombre, para escrutar entonces los designios inmutables del asfalto, donde la falta de magia y de locura dibujan zonas de seguridad para los faltos de fe. Que desde esta ciudad donde he soñado palabras y orbes infinitos, donde he tendido columpios de soledad, espacios en blanco, silencio y bombillas, la dicha se mezcle con el smog y nos llene el entorno y los pulmones. Que los péndulos de mi reflexión inconforme no detengan sus murmullos y que salpiquen de arte y de metáfora los edificios y los parques convertidos en conjuros sensibles, capaces de estremecer el cemento. Ese que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Y tomando un poco como la referencia del tema que estaba hablando Manuel sobre los haiku, casi nunca leo, pero tengo un plaquete de haiku y quiero compartir con ustedes a modo de cierre. Dice así: cada pétalo, rastro poético es del tiempo vivo. Muchísimas gracias y bienvenidos, compañeros. Presento a la querida poeta Lilia Gutiérrez, de Colombia. A Lilia conocí en Chile hace muchos años y nunca hemos perdido la comunicación. Hemos estado siempre conectadas antes de la pandemia hasta ahora. Lilia, poeta, ensayista y narradora, química, bióloga, profesora universitaria y especialmente gestora cultural. Tiene una cantidad de libros publicados. Ejerce también la escritura de la crítica literaria. Ganó un premio mundial de ecosistema en el 2010, fundadora y presidenta de la Fundación Poesía Sin Fronteras. Tiene una serie de libros publicados como Cuarta hoja de trébol, Con las alas del tiempo. Te escuchamos en una lectura de poesía, Lilia. Muchísimas gracias, Gloria. Me da mucha alegría encontrar a estos grandes amigos, aunque no nos hayamos estrechado la mano. Y desde luego que nos debemos el abrazo en algún momento, nos reencontraremos. Como decía Gloria, pues una de mis preocupaciones siempre es llamar la atención sobre el cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones. Casi siempre pensamos en la especie humana, pero las otras especies las dejamos ahí como quietas. Entonces una de las preocupaciones me llevó a organizar un evento que se llama Poetas por la Vida y por la Paz, y lo organizamos con el Jardín Botánico de Bogotá, así que cuando pasen por esta ciudad serán bienvenidos a ese espacio que es único y que llama la atención sobre el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Voy a compartir unos poemas. Este se llama Brisa. Pulsora de flautas y de quenas, rumor en las hojas, pasajera del viento, roce en la ventana de la espera. Voluntad sobre la arena,
verdad impalpable y sutil, consejera de los días y las noches, arpegio en la madrugada, pentagrama de canarios, festival de timbales, resonancia de tambores, eco de trompetas, suavidad de la danza, culminación de la risa, te cante en nueva lágrima. Iniciativa. Vistámonos de vida a ver qué pasa, en lugar de alimentar el remolino de la tragedia. Pongamos agua al jardín y cuidemos los brotes y semillas. Quizás sea tiempo de abrazar a un desconocido, de sanar una herida y de eliminar las distancias, de lanzar algo de polen al futuro y de refrescar las manos en la transparencia del agua. Volvamos a la banca del parque. Es posible hablar menos y sonreír más. Vistámonos de vida a ver qué pasa. Todos hemos sido músicos en algún momento, cantamos en algún lugar o de alguna manera sabemos de la música. Los músicos son el bálsamo para la tierra. Sueltan sus melodías a la atmósfera y sus notas danzan y aclaran el aire, dando forma y brillo nuevo a la vida. Traen consigo un misterio antiguo y con él moldean el alma de los siglos. Los músicos son el mar que convoca el río y sus criaturas. Son el puerto del cosmos donde la luz alcanza su máximo sentido. Mente, corazón y oficio son los músicos. Ellos, nacidos de las alas de Ícaro. Muchas gracias. Por primera vez se presenta en esa tertulia Gorka Laza. Nació en 1972, escritor, poeta, artista visual, ha publicado más de 6 libros de poesía y cuento. Algo que me llamó la atención en Gorka es que se ha especializado en mitología, simbología y misticismo. Es una filosofía especial que acompaña la escritura de Gorka. Seguramente también la semiótica, porque está por ahí en los 3 campos la semiótica. Participa activamente de la vida cultural de su país y recorre Latinoamérica con su creación literaria. Te esperamos, Gorka, en la lectura de tus textos. Muchas gracias, Gloria. Saludos a todos, un abrazo cálido y húmedo en esta tarde lluviosa aquí en Ciudad de Panamá. ¿Me escuchan todos bien? Ok, un abrazo a México, a Rafael, que fue el primer conspirador para que yo lograra conocerlos a todos ustedes. A Gloria por invitarme a tus tertulias en Perú. Y abrazo a Costa Rica y a Chile querido también, con Margarita. Es un gusto verlos a todos. Bueno, comparto ese amor por Vallejo. Quien no ha leído a Vallejo en Latinoamérica no puede alardar de haber leído buena poesía latinoamericana. Yo tengo un cariño especial por el poeta, que en paz descanse, Arturo Corcuera, quien tuve el enorme privilegio de conocer varios años. Lo conocí en un festival de poesía en Rumanía, y desde entonces tuve la fortuna de cruzar algunas cartas con él por 2 años antes de su muerte, y hay un poco de su Noé alucinante siempre en
en mi memoria, ¿no? Y de esa deuda que tengo enorme con Perú y unas ganas enormes de visitarlo, ¿no? Voy a leerles me dijiste que unos 3 poemas, Gloria, ¿no? Sí. Bueno, les voy a leer un par de mi último libro que se llama El espasmo y la quietud, y luego otro otro de mis libros, el sexto. Este se llama el poema número 2 y inicia con un epígrafe de Elías Canetti que dice: el viejo muerde con los años en vez de con los dientes. Su mirada, como la lluvia de australes otoños, ciega como los sueños del delfín, ausente de su senda fértil, caía sobre las montañas de la luna y excusaba su senectud, haciendo arder las sienes de los mordedores del tiempo. Sus manos, cansadas de ser ojos, acunaban la falacia heredada, el credo idiota que antes de morir evocaría los juicios definitorios, consumando su paraíso de altares sórdidos y sahumerios salvíficos. Todo estuvo siempre ahí: el espejismo de la verdad, la plomada de fósforo, la fe que ataría el alma a la esquina de la razón doliente y el atardecer de la sangre. En su mentira, junto al libro mustio, latían sombras heredadas de dudas, oraciones excretadas, el rosario gastado, salmos fieles a su Dios de cobre invento. Así la habitaban los días, anclada al peso de la lluvia, lluvia que caía sobre las montañas de la luna, ciega, austral, idiota, pero ardiente como las sienes de los mordedores del tiempo. Ahora, segundo poema. No sé si me permiten, pero un poema un poco erótico me gusta un poco a veces escribir también poesía erótica, así que poema número 5 del mismo libro dice: algo quedó dormido en el tiempo de los grillos, la lentitud de una estación celeste arrullada en los claros atardeceres de un verano hace siglos. Una canción lejana acuna los recuerdos del río del dolor, el vuelo de las garzas, la tristeza del aire, sus frágiles manos de niña. Algo clama desde el poniente de mi juventud, añorando el despilfarro de noches, su peso de excesos en la hora tardía. Su peso de excesos en la hora tardía, el duelo de piel, su razón de semilla. Algo quedó esperando en los árboles de mangle, los cerros amarillos, el viejo perro que nos acompañó por los caminos hasta el remanso interno de los ciruelos del ayer. Hoy ha vuelto a llover sobre la memoria de su ausencia, sobre la sabiduría frutal de su escarcha de estrellas. La recuerdo desnuda, flotando silente en el estero de la playa solitaria, el pezón hinchado entre mis labios, mi falo erecto en la retirada de su torsión, el miedo, el espasmo y la quietud, el asombro en su mirada sometida, mostrándome en su mano la sangre lubricada, el rictus doliente del placer, la ofrenda irrepetible en su espuma delirante. Y para terminar, un tercer poema. A ver. Vamos a ver. Poema número 13.
se detuvo en el viaje frente a las llamas del vino. Vio en la cumbre nevada los abismos del ser, en cristales, valquirias que aún latían al alba en sus sueños cansados, cual halcones amargos a una presa de miel. Se lanzaron inquietos los ángeles del odio al placer insondable de una muerte espiral. Es cansancio del alma lo que aflora en el canto, es los años, sus noches, la traición del amor. Es la culpa del daño que sin querer propiciamos, es el rostro del padre, su colmena de arroz. Se detuvo ante el juicio de su propia conciencia, amañado a la idea de una alquimia interior. Y son estas sus armas, 1000 poemas al viento, sus espadas otoños, su consigna, el ardor de unos ojos cansados que miraron la aurora, rindiendo su causa ante el dios del dolor. Hay un lago sin agua en el desierto de esperas, silencioso hemisferio para robar la vid de una culpa heredada que se extiende en el alma, cobijando reliquias de una edad de cristal. No erguirá nuevas torres a su gesta perdida, no habrá nuevos cantos, no tendrá luz su Dios, solo un trecho infinito de dragones dormidos, solo el peso del agua sobre el verso sin voz. Muchas gracias. Recibimos a Rafael Galeana, Guadalajara, México, poeta, periodista y promotor cultural. Cofundador el año 2000 de La Nave de los Locos en el Estado de México, grupo dedicado al estudio, creación y difusión del arte en la zona oriente del Estado de México. Ha publicado los libros Tierra de Salamandra, Danza de la Sombra. ¿Qué tal, Gloria? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocer a Lilia y a Manuel y volverme a encontrar con Margarita, con María Elena, con Gorka. Muchísimas gracias. Y tengo listo unos poemas y nada más comentar que bueno, tiene Margarita por ahí la imagen de ahí atrás, si no me equivoco. Sí es de una temporada en el infierno, ¿verdad? Pues comentar que tenemos nosotros en Latinoamérica una especie de triada de poetas malditos, Oliverio Girondo, César Vallejo y Huidobro, y de una u otra manera tenemos como estos grandes vanguardistas que revolucionaron la literatura, la poesía, la palabra en su desconfianza en lo que era el decir lógico, la palabra corriente, crearon toda una vanguardia y bueno, para mí, tanto Rimbaud como César Vallejo fueron un gran apoyo en la juventud. Y bueno, pues fueron un gran apoyo porque las letras de Vallejo creo que es una gran recuperación de la infancia trilce, de cierta alegría y cierta amargura, y bueno, siempre es un apoyo encontrar en otros una literatura que lo apapache, como decimos en México. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Voy a leer de el libro, primero Nosferatu, el inicio del libro. Es un poema a partir de imágenes de la película de Murnau. Y leo los primeros 3 momentos que son muy pequeñitos. 1. El deseo es una larga sombra que sube por las escaleras y nos alcanza el corazón poco antes de morir en la transparencia del amanecer. 2.
Algo hay de sucio en el amor que se alimenta desde la sombra, con un hambre milenaria cuando la sangre nos alcanza, para mantenerse de pie en el día a día y consume hasta las cenizas. Las ratas de mi desesperación salen despavoridas en busca de cariño, pero algo hay de sucio en el amor que contamina y marca las puertas con cruces de tiza, mientras la orquesta toca la sinfonía en blanco y negro. Descanso todo el día en la sombra de mi ataúd y limpio mis heridas con la lengua. 3. Ante la transparencia del mundo, el vampiro desaparece. No tolera ninguna luz. No tolera ninguna luz. La desesperada necesidad de nombrarlo todo, abrir los cuerpos en mitades, hurgar en el interior para descubrir sus misterios y poner una etiqueta en el dedo gordo del pie. El hábitat natural del vampiro es la antigua, la oscura tierra materna, la sombra que se hermana con las bestias, el beso cálido en la dulce vena de la amada. Y cambiando de ambiente, les leo el primer poema de Everlat. Es un poemario que utiliza el box como medio y dice: Uppercut. Al finalizar este poema se romperá en pedazos. Dios dice mi nombre aunque yo no lo escuche, mientras lanza un golpe a la barbilla y en el fondo de la cabeza secretamente todo se ilumina. Miles de millones de estrellas se encienden al unísono. Doblo las rodillas y hago una oración que Dios no escucha por el ruido de la ciudad. Antes nada importa. El camerino de la infancia, las reglas del dolor, el mundo desde las butacas, el 5% del universo, la materia visible. Digo tu nombre y marco en el piso una línea por cada golpe. Amar con los ojos cerrados es mirar a Dios en todas las cosas, bendecir el mundo con las caderas bajas mientras los cuerpos giran bajo un solo eje. Después de un golpe bajo, un relámpago o una bestia que nos acecha desde las sombras o desde el fondo negro de la vida. Amar con los ojos abiertos es una locura, por eso escribo, para que Dios no tenga la última palabra. Antes nada existe. Y para terminar, del poemario Bisonte, el primer poema, que pretende ser una guía turística de los Estados Unidos. Nunca fui a Las Vegas, ni vi las fuentes del Hotel Velayo en medio del desierto de Mojave, o esa suerte de Alep donde conviven Venecia, Nueva York y París, pero de los 3 viajes que mis padres hicieron, recuerdo la Fremont Street iluminada por 2.5 millones de luces LED, los casinos donde el aire es rico en oxígeno y el clima ideal para no dormir. Un turista promedio puede sobrevivir sin tomar agua o comer durante días en espera de una segunda oportunidad, el canto de sirenas del Gran Premio y salir en limusina a su nueva vida. Y si uno cae, quebrado, sobre la alfombra roja, los demás turistas pueden seguir jugando sin mirarlo agonizar, ni pensar en ponerse a salvo ellos mismos, porque lo que muere allí, allí se queda. Los primeros turistas en Nevada fueron de la tribu Anasani, que 3000 años atrás dejó sus cuentas de vivos y muertos en las rojas piedras del Valley of Fire, a 88 kilómetros al noreste de Las Vegas, a donde puedes ir en una lujosa sub con aire acondicionado a $10 por vehículo y abre todos los días de 8:30 a 16 horas. Ellos nunca vieron Las Vegas, ni escucharon de la esfinge ningún enigma. Fue la muerte lo que ganaron en el blackjack. Yo recibí una moneda de madera con la silueta del estado de Nevada y al reverso un bisonte, tótem de un dios extranjero, monstruoso para un niño. La moneda inútil en mis manos era otro Aleph más humilde que The Strip, y veía en ella el mayor mamífero del Nuevo Mundo, su cabeza peluda resistiendo las ventiscas heladas, rumiando en mi palma una tristeza por horas, y ni él ni yo sabíamos que nunca veríamos Las Vegas. Muchísimas gracias. Margarita viene de Chile, es magíster, estudió un diplomado, promotora cultural, tiene libros publicados, asistió a una cantidad de festivales de poesía presencial y virtualmente.
Es una exquisita promotora y gestora cultural, no solo en la poesía, sino también en las otras artes, como en la visual. Con Margarita también hemos estado en muchos espacios de la literatura en persona, junto a Marianela, en otro tiempo Lilia, hemos pernoctado al puerto de Chañaral. Es un puerto hermoso que reúne la poesía y que nos ha hermanado de por vida. Margarita, te esperamos en una lectura de poesía. No necesitas de mucha presentación porque eres muy conocida en el Perú y en todo lugar. Tu nombre es una Margarita. Muchas gracias, Gloria. Y qué bello que podamos estar, y cuando uso la palabra belleza, pensando en la defensa de la belleza, como lo plantea con tanta claridad en estos tiempos Byung-Chul Han. Te agradezco muchísimo el que nos reúnas, el que posibilites también de manera muy generosa estos tejidos, porque por ejemplo, como mencionabas muy bien, nos conocimos gracias a Omar Monroy en Chañaral, con Marianela, contigo y con tantos otros poetas que seguimos en comunicación constante, como Ever Sousa y tantas personas que queremos de otros países. Gracias a Marianela, a Rafael Galeana, a Gorka, lo escuché, ahora me voy con la curiosidad de leer a Manuel Terrones y desde la microficción, y a Lilia Gutiérrez. Y antes de leer también agradecer muchísimo porque que acaba de salir, que todavía no ha tenido presentación, y que les quiero compartir un par de textos de acá de mi último libro, Desde la herida, tiene un prólogo de Daisy Zamora, a quien pude conocer, empezar a leer gracias a Gloria Mendoza. Así que de verdad nos congregas permanentemente. Este poema se llama Desde la herida. Ya no hablarán por mí. Soy la vencida, pactada en cuerpo ausente, hoja en blanco donde las cicatrices hablen, la que se dejó archivar. Derrota que triunfa por el tajo que luce, derrota que grita sus soledades a las compañías nocturnas. Ausente soy porque al ojo detrás de las mordazas y sus mordeduras. Dejé que me tomaran la palabra, renegaran de mí, grité hacia lo profundo lejos de la lengua. Su sonido solo se conocerá bajo tierra y en el desborde del oleaje, en esa cavidad donde las otoconias nunca bailaron, en la persistencia del fracaso y su reflejo en las vitrinas, traicionados por la bandera y los bandos que pactaron contra el pueblo. Bueno, decir que toda la primera parte de este libro va dialogando con la herida profunda de que aún no haya verdad, justicia ni reparación en nuestro país luego de la dictadura cívico-militar, pero también en todos nuestros países hermanos que han tenido una serie de dictaduras y que tienen aún. Abierta camina. En el oído del cadáver escucho los suspiros, oír las cosas como cantan, oír las cosas como gritan, oírlas, en su miseria inenarrable. Las oigo cuando bajo los pies y al dar vuelta a la esquina porque nos regresan. Con talento trepan por la herida, portando el hedor de sus miedos. Se hinchan de soberbia para incubarse suspendiendo la mascarada en el aire. Conocemos su ciclo, cogemos los vientos, los suspiros se escuchan en el oído del cadáver, percatarse en la penumbra los velos diurnos por la ciudad que se levanta. Esta herida mana derrotas viciadas por ausencias. Esta herida derrama palabras sin salmuera. Esta herida no se muerde la lengua, tampoco el hambre por gritar sus desventuras. Aquí aguarda los nombres en la noche iracunda, no más, abierta camina. Y para
terminar esta parte, seguimos buscando, ¿cierto? Seguimos buscándoles a los detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas. ¿Dónde están? Cuando probé el mar por primera vez, su sabor escarlata secó mi boca. Bebí culpas en vaivén y recogida, en recogida y vaivén. Aún buscamos los nombres, y Güero se extiende sus brazos en la tarea. Incesante la espuma murmura cuán cerca estamos, siempre a punto del hallazgo. 48 años en cuenta regresiva, recesiva, amnésica, aletargada, aprisionándose. En esta orilla bebí culpas mar adentro. Felicidades, Margarita, por tu nuevo libro. Estamos esperando tu presentación. Bueno, a todos compañeros poetas, en algo que me sorprende, yo empecé a dar cursos a través de estas plataformas en cuanto arreció la pandemia y el encierro, y bueno, una de mis aficiones era la literatura latinoamericana que estudié en la universidad y bueno, regresé a ella como una manera de disfrute y de descubrimiento, y bueno, ha sido un gran placer encontrar tantos amigos en estos encuentros, en estos cursos, en estos viajes, a través de lo virtual y de la palabra. Y bueno, me fascina el hecho de que a través de nuestro español y de las lenguas originarias, pero en particular en español, que nos permite como un vaso comunicante conectarnos, y bueno, me fascina eso y poder establecer amistades que pareciera que estuvieran ya ahí, simplemente esperando a que levantáramos la copa y dijéramos salud. Así es que brindo por ustedes. Salud, gracias. Salud. 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 Pues, Gloria, perdóname, Trilce, esa palabra tan hermosa que fue creando Vallejo en su forma de soltar las sílabas y que nos contagió a toda Latinoamérica. En Colombia también existió, porque hace poco se nos fue un poeta muy querido, que era el director y dueño de esa editorial, Trilce Editores, que publicaba solo poesía. Siempre recordando a Vallejo, nosotros en Colombia queremos muchísimo a Vallejo y a Arturo Corcuera, pero por supuesto que lo tuvimos aquí, tuvimos la dicha de conocerlo. Yo tengo una anécdota, pues estuve en Trujillo hace unos años, hace unos años antes de pandemia, y tuve la suerte de tomarme una foto junto a la escultura de Vallejo, y creo que el hecho de tener esa foto me acercó más a su gran trabajo, a su gran forma de literatura, a su gran forma de iluminar a toda Latinoamérica, porque Vallejo definitivamente es un gran faro para todos nosotros. No puedo seguir hablando porque no paro. En Colombia. Problema que tenemos todos los poetas. Sí. Bueno, en ese diálogo, así como lo mencionaba Lilia, por ejemplo, con la editorial, en Colombia con la editorial Trilce, en la influencia vallejiana, generación tras generación, influenció tanto sobre una generación maravillosa, y no alcanzo a ver de qué editorial es la que tienes ahí. Es de aquí de México, de la Universidad Metropolitana. Maravilloso, maravillosa edición ahí de Trilce. Entonces, contarle, no sé, quizás lo saben, pero también partió hace muy poco, el año pasado, en julio, el 2 de julio falleció el gran poeta Omar Lara,
un poeta que además cuando sale al exilio y antes de irse después a Rumania, porque Gorka mencionó también hay otro poeta con el que alcanzaste a compartir y que Omar Lara admiraba muchísimo y también compartió bastante con él. Y bueno, este es un libro póstumo ahora que se va a presentar, Ciudadanidades. Pensaba en la relación de Trilce, ¿cierto? También con cómo fue construyendo Vallejo una idea de ciudad. Y bueno, una de las revistas más antiguas que se ha ido publicando en literatura de manera ininterrumpida, por ejemplo, homenaje a otros poetas latinoamericanos. Esta Trilce está dedicada completamente a Madrazo, ¿ya? Y así se creó en la década del 50 en una ciudad de Chile, por un grupo de escritores y artistas, uno de ellos también un excelente músico, en la ciudad de Valdivia. Y tan vallejianos que, bueno, Omar Lara, después de volver del exilio y seguir y retomar, ¿cierto?, la dirección de la revista Trilce, y mantenerla hasta el año pasado cuando fallece, creó un encuentro internacional que se alcanzó a realizar 6 años acá en la ciudad de Concepción, El rayo que no cesa, y también donde se le rindió permanentemente homenaje a César Vallejo. Entonces, desde la crítica literaria, desde los encuentros y desde un diálogo permanente en formación, porque él era también fue un tremendo tallerista, formó muchas generaciones, a varias generaciones de escritores, y lo hizo en diálogo constante con Vallejo, con César Vallejo y también con Miguel Hernández. Eso quería comentar. Interesante, muchas gracias, Margarita. Estas entonces que nos están mostrando son las ediciones de la revista. Qué interesante. ¿No tienen ellos una página como para buscar las ediciones digitales? No, era, bueno, Omar falleció con 80 años y amaba el papel. Sí, y sobre todo, ¿no?, y la circulación, aparte fue librero, o sea, muchísimos años, sí. Pero sí tienen que viajar algunas actrices a Perú, y no sé, a Chañaral, supongo, eso sí se puede prometer. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, ojalá que sí coincida. Ojalá regrese. Sí. Aquí en México, César Vallejo es muy, muy reconocido, muy querido. Muchísimos escritores se sienten identificados con él y como decían, no hay manera de ser poeta sin haber leído a César Vallejo. Creo que tristemente se lee muchas veces Los Heraldos Negros solamente, sin profundizar más, y en la narrativa, que Manuel nos iba a hablar de narrativa, y yo desconozco también la parte del teatro, pero sé que también es muy importante. Pero bueno, para mí Trilce sobre todo, pues fue pues como este golpe de marro en la cabeza, ¿no? De un despertar a ver las palabras de otra manera y hacer insuficiente la poesía y recrear la poesía ya de por sí, que ya la poesía ya es una crítica, sino él todavía la ve insuficiente la poesía de su momento y la renueva, y para mí pues es maravilloso, ¿no? Y bueno, un gran gusto platicar con ustedes sobre César Vallejo. Y también los poemas humanos, Los Heraldos Negros, junto con Trilce, es lo que más se oye también con respecto a la lectura de Vallejo. Que sí, que en algún momento como poeta uno se identifica, ¿verdad? También con ese juego y con esa nueva propuesta que planteaba él en ese momento, cuando sobre todo no fue entendido por la crítica. Y a cuántos nos pasa, ¿verdad? Que por estar queriendo, no sé, por estar tratando de cambiar esa voz, y que esa voz sea más coherente con el contexto en el que se está, interno y externo, muchas veces pasa esa vivencia. Y ahí me identifico mucho con eso.
Sí, yo creo que, no sé, ya comentaron que muchos de ustedes escriben crítica. Yo creo que normalmente cuando hay un autor que se vuelve genial, que llega a niveles de genialidad, de romper el canon en el que está trabajándose mucha gente, normalmente los críticos no tienen capacidad para poderlo traducir porque precisamente están saliéndose de ese canon, ¿no? Es decir, están empujando, ¿no? Esos límites del lenguaje, del arte, de la estética, y están poniendo la mano afuera, ¿no? Y entonces yo creo que los que leemos poesía de repente vemos algo y ves que desaparece la mano, ¿no? Y dices, ahí está, ¿dónde se fue? Pero está del otro lado en lo que nosotros todavía no alcanzamos a ver, ¿no? Completamente cierta esa perspectiva. Y hay que ser bastante arriesgado y bastante seguro. Y una cosa que me gustó mucho cuando leí Trilce y alguna crítica que hicieron sobre esta edición fue que él lo tomaba como un punto de libertad, como que esa libertad era algo que nadie le podía quitar y sin lo cual no tenía ninguna razón de ser tampoco. Y es como un poco la aspiración, ¿verdad? Sentir esa libertad, a salirse del canon, a proponerse desde su propia voz y no con la complacencia muchas veces que se da en el medio literario, ¿verdad? Entonces, muchas veces mantenerse dentro de esos parámetros para estar, mantenerse dentro de ese canon para ser parte. Y qué rico poder decir que no, ¿verdad? Que es la libertad lo que se busca y que es parte de esa forma de ser, de esa transgresión que se quiere hacer a través de la palabra. Yo quería agregar dos temas y tal vez tirar al aire poético de esta tertulia una pregunta que me parece interesante saber qué piensan ustedes. Quería hacer dos comentarios. Uno, compartir con todos ustedes la admiración y la deuda que tenemos con Vallejo. Yo creo que echarle más luz a Vallejo es tratar de tapar tirarle más luz a un sol, ¿no? Pero quería comentar un poco. Margarita mencionó algo al inicio de su lectura, mencionó a Byung-Chul Han y yo quería recomendarlo también en este grupo, si no lo conocen. A mí, La Sociedad del Cansancio, El Aroma del Tiempo, algunos de estos libros los descubrí hace 3, 4 años y me Loa a la parece... tierra, Loa a la tierra. No lo he leído todavía, pero está en la lista, ¿no? Yo le iba a preguntar a Margarita. Creo que es uno de los filósofos que mejor tiene el pulso de la realidad ahora mismo. Además escribe con una delicadeza y una belleza, a la simpleza y a la vez profundidad. Y bueno, quería nada más acotar ese detalle. Si no han leído a Chul Han, léanlo porque verdaderamente vale la pena. Y la pregunta que quiero lanzarles a todos, un poquito en el tema de esto de las influencias, como la ansiedad de las influencias que hablaba Harold Bloom. Me interesa saber, ustedes así, a primera vista, sin elaborar mucho, las influencias que han tenido por aquí atrás andan mis copias de... Sí, increíbles. Hay uno que se llama La expulsión de lo distinto, que es brillante también. Son ensayos filosóficos de una profundidad y de una claridad con el tema posmoderno que yo creo que todo el mundo debería leerlo. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿no? Esto de las influencias. Uno ha leído tantos poetas en los que considera que son valiosísima poesía, pero a veces los gustos personales por la poesía nos hace resonar con distintos poetas, ¿no? Sin descartar a algunos grandes que siguen estando ahí en el panteón eterno de la poesía. A mí me pasa mucho con Chile, con Nicanor Parra o Rojas o el mismo Pablo de Roca. Para mí es algo fantástico, ¿no? Y bueno, ni hablar de Huidobro. Costa Rica con Eunice Odio es casi un amor. Yo creo que todos los hombres poetas estamos enamorados de Eunice Odio de alguna manera, ¿no? Porque dicen que además era una
una mujer hermosísima como lo son las mujeres costarricenses, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo tengo una afición particular por el romanticismo británico y alemán, por Blake y Schiller y Byron y todas estas lecturas. Me gusta la poesía filosófica profunda, que tira hacia lo hermético, a lo esotérico, Goethe, Schiller, y también, no sé, bueno, y tantos otros que no me vienen a la mente ahora mismo. Pero preguntarles un poco cuáles fueron esas influencias iniciales, aparte de Vallejo, ¿no? Y de sus cosas. Yo tengo admiración enorme por Ezra Pound, por ejemplo, y una copia de sus cantos me acompañaron a mí por muchos años en la universidad. Era algo como a los que volvía una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ustedes, digamos, tal vez ahora, porque uno va cambiando, hay libros que uno regresa con los años y los vuelve a leer y encuentra nuevas profundidades, o de repente a veces algunas lecturas que dices, pero cómo me gustó esto en una juventud, ahora ya como que no lo digiero de la misma manera, ¿no? Así que bueno, como una manera de tirar un poco de gasolina a este fuego de la tertulia, a ver si cada uno nos va diciendo un poco brevemente qué poetas considera que le han marcado o le han tocado ese nervio poético, ¿no? Inicialmente. Bueno, hay una cosa con la que yo quiero iniciar, Gorka, y es que, bueno, yo no soy del área de letras, yo soy más bien del área de ciencias sociales, y, y mis primeros acercamientos a la poesía se dieron en la infancia, obviamente que con poesía latinoamericana, con Juana Ibarburu, con Mistral, con Martí, cuestiones de estas que eran un acercamiento desde la escuela primaria, pero yo me llegué a identificar realmente con la poesía cuando entré en secundaria, con la poesía de una mujer costarricense, Julieta Dobles, que en ese momento en el que yo estaba, digamos, qué sé yo, en la mitad de la secundaria, ella planteaba varios poemas sobre cómo cambiaba la perspectiva de una mujer que siempre había, por ejemplo, con la que yo me identifiqué, hablaba, por ejemplo, se llama El elogio de los senos. Hablaba un poco sobre esta transición de la adolescencia, y yo era una niña que en mi casa mayoritariamente hay varones, entonces ella en este poema, que fue el que principalmente me volcó a un interés por buscar la poesía, y yo me identifiqué con muchas cosas que ella proponía sobre cómo cambiaba la vida y cómo ya no se podían hacer ciertas cosas porque ya no se era una niña, sino que se era una señorita. Y eso me tocó de tal forma que ahí empecé yo a buscar, digamos, por mi propia cuenta, la poesía de ella y la poesía de Eunice, por la poesía de Ronald Bonilla, la poesía de muchos costarricenses con los que obviamente ya yo empecé a ver, por ejemplo, con Jorge de Bravo, la parte social cuando estaba ya iniciando mis estudios universitarios. Y ha sido por esa identificación que vos decís, que en algún momento uno vuelve a releer esos poetas. Y tuve con los años la gran dicha de que esta poeta, Julieta Dobles, que es una poeta muy reconocida en mi país, fuera mi maestra en talleres literarios y fuera la persona que me hizo mi primer prólogo de mi primer libro. Entonces, es una marca de vida. Es una marca de vida para mí esta parte de la poesía y cómo yo llegué a ella a través de esa identificación, de esa necesidad de poder decir una vivencia y tal vez en las palabras de otra persona. Entonces por ahí arranqué con esa parte. Antes y para darle continuidad, sí, por lo que no hace sentido, lo que iba mencionando Marianela también va como en la relación entre nuestras biografías y el etos lector y nuestras imagenéticas también. Cómo nos determinan y cómo podemos ir tensionando esas determinaciones que además son bastante patriarcales, porque por ejemplo, Gorka, aunque estoy de acuerdo, nombraste poetas maravillosos chilenos, nombraste solo poetas y no a las poetas que también hay en esa misma generación, porque no fueron visibles. Por suerte las estamos visibilizando hoy. Pero Sí, quiero a la invitación de Gloria Mendoza, acá estaba pensando en el poema, Gloria, no sé si al inicio lo leyeron, este poema
donde está el verso de las tertulias, donde está este verso vallejiano, ¿cierto? En el poema Madre, me voy mañana a Santiago. Y cierto, él no se refería a Santiago de Chile, ni a Santiago de Compostela, ni a muchos otros Santiago, sino que a Santiago de Chuco. Que el bello texto, y bueno, ahí está el verso acá en diálogo con, preguntaba si lo habían leído acá o si lo podíamos leer acá para compartirlo, ya que quien nos congrega en este minuto a brindar es César Vallejo y cierto los 100 años de Trilce, así como el año pasado que estábamos conmemorando. Por eso me moví así, no sé si se alcanza a ver, pero hay una edición extraordinaria que se tradujo y se publicó hace muy pocos meses por mi queridísima María Elena Blanco, una poeta y traductora cubana que también ha vivido muchos años en Estados Unidos, y en Chile, en Viena, y hizo una edición bilingüe de La Flor del Mal, para el aniversario del año pasado, número 200 de su autor, de Charles Baudelaire. Eso, así que no sé, Gloria, si leyeron el poema. No, pero es una excelente propuesta porque en realidad eso es lo que estamos haciendo este homenaje a Vallejo y es excelente, me parece muy bonito que lo podamos escuchar. Gloria, ¿te gustaría leerlo a ti? No, Claro. tú no. Nos funciona. Madre, me voy mañana a Santiago. Es un poema que a mí me gusta muchísimo porque él está regresando 4 años después de la muerte de su madre. Parece que en el poema dice, mañana voy a encontrarme contigo en presente, ¿no? Pero está yendo a buscar a la madre muerta, a la casa muerta, a las esquinas de la casa, al patio, al cementerio, a las empanadas que hacían en su casa, a los hermanos que han muerto, como Miguel. Eso nos está queriendo decir César Vallejo en Trilce. Trilce, además, es el libro de la nostalgia, de la pena, de la cárcel, ¿no? Porque en Trilce va a empezar a contar sobre ese encarcelamiento injusto al gran poeta. Es una sensación de una pena terrible leer este libro. Yo siento que en este libro hay un niño que camina de principio a fin. Es un niño que empieza en la primera parte y termina al final. Es el mismo niño, es el niño de César Vallejo, porque en algunos poemas habla de jugar con barquitos de papel. Entonces es un libro precioso, insuperable, me parece, en la historia de la literatura universal. Pues tengo varios libros donde poetas de todas las generaciones siempre ponen un epígrafe de César Vallejo. No es tan necesario ser un premio Nobel para ser universal. Pero sí, me gustó mucho encontrar en Octavio Paz algunos apuntes sobre la poesía de César Vallejo y exactamente sobre Trilce, por el lenguaje que utiliza. Estuvieron hablando del canon, pues en su tiempo a él no lo supieron entender en el Perú, porque era una interrelación con palabras inventadas por el poeta y que los lugareños manejaban ese lenguaje. Y que él pone, entonces cuando leen los poetas dicen, ¿qué es esto? Se quedan espantados, porque en ese tiempo estaba de moda José Santos Chocano, ¿no? El poeta de la gran elocuencia, el poeta de las coronas, como Juana de Iberburú. Era distinto, ¿no? Eran los poetas oficiales. Pero sale César Vallejo con un libro como Trilce, vanguardista, nuevo lenguaje, quiere universalizar su pueblo. Es realmente un libro de mucho valor
el único libro el segundo libro que llegó a publicar, porque luego, después de su muerte, ya se publicaron Los poemas humanos y España aparta de mí es de Cádiz. Sí, Gloria, respecto a lo que señalabas, o sea, claramente este encarcelamiento, era el encarcelamiento del lenguaje. Yo creo que si no hubiese tenido y vivido todas esas situaciones, no hubiese descorrido los límites del lenguaje como lo hace. Y respecto al otro punto que hablas del ser niño, también, pensemos que los niños y las niñas permanentemente crean palabras que a nosotros que nos parecen espectaculares como para desarrollar una idea, un cuento, o nos causan risa, pero solo en la infancia al parecer nos atrevemos o sea, más que no estamos adoctrinados aún por la educación y por lo tanto libremente utilizamos la gramática a nuestro antojo, y también creamos nuevas palabras, como lo hace magistralmente César Vallejo y sobre todo en Trilce. Y otra idea fuerza que señalaste y que me parece extraordinaria, bueno, obviamente que en el contexto, independiente que haya fallecido en París, pero en el contexto latinoamericano, para ser recogido por la crítica y valorado y difundido en ese minuto, todavía no vivíamos las vanguardias, y aunque siempre en términos educativos en ese minuto, y hasta el día de hoy una educación muy colonialista en nuestra Latinoamérica, se miraba mucho a Europa. Pensemos, en el año 22 recién había aparecido el futurismo, ahí en pañales el dadaísmo, y todavía no aparecían un montón de otras vanguardias. Entonces realmente César Vallejo viajó en una cápsula futurista. Ojalá que, bueno, se multipliquen los homenajes en esta centuria de celebración. Yo quisiera retomar la idea de Margarita del uso de la gramática cuando eres niño y de esta capacidad de mantener esa inocencia que aparece en Trilce. Hay una, y creo que digo, lo menciona muchísima crítica y muchísimos libros de poética, esta necesidad de mantener la inocencia y el asombro, la maravilla, y que ese es el trabajo de nosotros como poetas, ¿no? Mantener esa capacidad de seguir siendo niños, de seguir siendo inocentes ante el mundo, para poderlo mencionar, para poderlo nombrar desde esa mirada infantil, inocente y maravillada, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me gusta muchísimo de Trilce en particular. Y bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de Gorka, y hablando de autores latinoamericanos, para mí hubo un momento en que, por ejemplo, Cantos de Maldoror de Isidore Ducase, con el seudónimo de El Conde de Maldoror, vaya, me fascinaron, me impactaron mucho. Yo venía, igual que Lorca, de leer muchísimo a los simbolistas y a los poetas malditos de Francia y toda esta corriente de mística, pero encontrar que en Latinoamérica teníamos este libro, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y retomando otra idea de Margarita, pues este hecho de que las vanguardias latinoamericanas en un momento dado estuvieron adelante de las vanguardias francesas, ¿no? Tenemos infinidad de renovación del lenguaje en Latinoamérica. Y bueno, y las vanguardias no es que se formaran en un grupo poético de gente alrededor de varios cafés, ¿no? Tenemos vanguardias en distintos países, ¿no? Ya sea la brasileña, ya sea la uruguaya, ya sea la chilena, ya sea la peruana, la mexicana, es decir, tenemos vanguardias, muchas vanguardias en Latinoamérica, ¿no? Las vanguardias originadas en París parecen como consecuencias unas de otras evoluciones, ¿no? Van trasladándose las ideas, mientras que aquí surgieron prácticamente simultáneamente
en distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Hay una renovación de la poesía en ese momento y yo creo que aún en día, ¿no? La riqueza del lenguaje y de la poesía en español no está presente, no está puesta en los aparadores, no está puesta en los libros, no alcanzan por otras circunstancias a ponerse ahí, pero es muy, muy grande la riqueza de nuestra poesía en español, ¿no? Tanto así que si tuviéramos la capacidad de ponerlas en editorial, se arrasarían muchísimos literatura de otros países, ¿no? Esa es mi percepción. Si me permiten, bueno, voy a también de repente retomar un poco la idea de las influencias también que mencionó Gorka. Eh, la verdad es que sí, dentro del ámbito latinoamericano es imposible no tener alguna influencia, por más que uno sea narrador de pronto, de poetas, tanto mujeres como hombres en general, dentro de lo que uno escribe. Pero si de pronto me quiero remitir un poco al caso de Vallejo, yo diría que Vallejo viene interiorizado en cada uno de los que nosotros, de los que hacemos literatura o de los que intentamos escribir aquí en Perú, ya desde mucho antes. Eh, Mi descubrimiento de Vallejo, por ejemplo, procede de la época del colegio, eh, porque necesariamente teníamos que leer a Vallejo, quizá los poemas de Heraldos Negros, en un principio, que de pronto se prestan un poco más para la enseñanza y la educación porque son de pronto más accesibles a cada una de las personas, ¿no? Y aún así los niños no entendíamos la magnitud de Vallejo y la magnitud de su poesía eh, leída en un libro de manera un poco fría de pronto en nuestra educación. Pero a medida que uno va creciendo y uno se va dando cuenta de todo lo que Vallejo quiere decir, y a medida también que uno comienza a evocar y que va generando nostalgia dentro de sí, es entonces que la prosa de Vallejo termina siendo, de pronto, obteniendo todo el peso que llega a tener, ¿no? Trilce, como le decía Gloria, para mí también es un poemario que tiene más que nada, que ver con la infancia, con el tema de la niñez y la evocación hacia ella, ¿no? Como un refugio, manera de refugio de pronto ante el dolor o la pena que se puede sentir en un momento determinado, ¿no? Sea la estancia en la cárcel, sea la pérdida de la madre, o sea también incluso las rupturas amorosas, ¿no? Hay un poema que me gusta mucho, que es el Trilce 74, que de pronto hace referencia en un principio a un momento muy agradable para él y comienza diciendo: hubo un día muy rico el año pasado, hubo un día tan rico el año pasado que ya no sé qué hacer con él. Y luego comienza poco a poco, después de esta evocación, que hace de pronto referencia a Otilia, la amada que había dejado, con la que había terminado un tiempo atrás, eh, a referirse a una travesura de colegio. Entonces lleva un poco la idea de la travesura y comienza a jugar con esta idea, comienza a jugar con la idea de las madres, es decir, las monjas del colegio con quienes estudiaba, y cómo ellas eran la manera de mantenerse, digamos, en una horizontalidad, de mantenerse, digamos, de algún modo controlado, pero de pronto él desea ser niño y él desea romper un poco con ese control, y el poema va un poco de esa manera, ¿no? La travesura, de pronto llega hasta la travesura, y es entonces cuando piensa que lo prohibido de pronto es eso que le hace sentir que el día tan rico del año pasado fue precisamente algo en el que se vio inmerso en lo prohibido, y esto le trae así esta memoria tan grande en ese momento, ¿no? Eh, pero Vallejo también, por ese mismo lado del tema de la infancia, me hace pensar el poema número 3 de Trilce, en donde él está hablando a sus hermanos y trae una evocación al sentirse tan solo, a sus hermanos y a su madre que en ese momento no se encuentran, ¿no? Entonces, Trilce en general para mí es este poemario, perdón, de la infancia perdida un poco, ¿no? En realidad la influencia de Vallejo dentro de los poetas peruanos, más allá, después de esta ruptura de lenguaje que se produce con Trilce, escala en varias generaciones. Recuerdo incluso, hay un poeta peruano llamado Jorge Eduardo Eyelson, quien en uno de sus poemas llamado Oración,
comienza mencionando, Padre César, tú que estás en los cielos. Entonces, desde allí ya se comienza a ver también cuánta influencia puede tener Vallejo en nosotros, ¿no? Latinoamérica es un lugar donde ha habido tantas vanguardias y tantos poetas memorables, y aquí nosotros en Perú tenemos a grandes poetas que de algún modo le deben también mucho de su producción a César Vallejo, ¿no? Bueno, me estaba refiriendo solamente a él, leyendo un poco Trilce para la tertulia, leyendo un poco Trilce años antes también, encuentro en cada una de las palabras construidas, en cada licencia que él puede tomarse, cosas tan ricas, de tanta riqueza, que me hacen recordar mucho también al Ulises de Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce también mantiene esta amplitud en solamente pequeñas cuotas, pequeñas palabras, donde pueden hacerse una referencia mucho mayor, ¿no? Puede mencionar solamente una palabra y de pronto ya se abre un poco más esta raíz hasta llegar a los libros anteriores o a batallas en Irlanda, ¿no? En el caso de Joyce. Y aquí me parece que en el Trilce de Vallejo también eh, hay poemas que te remiten a no solamente el sentir de él, sino ya un poco lo universaliza y lo convierte en un conflicto peruano en general. Cuando termina, por ejemplo, un poema diciendo, pero vine a Trujillo desde Lima, pero gana un sueldo de 5 soles, ya no es solamente Vallejo quien está sufriendo, sino es, digamos, el provinciano en el Perú, que durante mucho tiempo ha sido también maltratado y tenido por debajo, digamos, del hombre de ciudad, ¿no? Y Vallejo es precisamente ese hombre que viene de Santiago de Chuco, que luego tuvo que ir a Trujillo, que es una capital mucho más grande, una ciudad mucho más grande, y luego tuvo que venir a Lima, que es todavía un salto mayor, y de pronto se va a Europa, y es entonces este señor que termina siendo el hombre de Santiago de Chuco, con toda su infancia asimilada, con toda su tradición asimilada, que tiene otra mirada ya, que interioriza de otra manera todo lo que va ocurriendo en el mundo, ¿no? Es un hombre que se comienza a ser ciudadano del mundo, pero que no deja de sentir esa evocación, esa esencia, digamos, que nace en su ciudad natal, ¿no? Realmente hablo un poco más por la emoción que digamos, por algún tema académico, porque Vallejo para mí es un poeta que de pronto me produce más eso, ¿no? O sea, al escuchar hablar de él, de pronto a todos ustedes de otros países, yo siento casi la misma emoción que sintiera como si hablaran de un familiar mío, ¿no? Así de grande es Vallejo para mí. Quería decir eso, ¿no? Y de pronto ya voy a hablar también el tema de la narrativa, porque me he quedado un poco en deuda con esto, pero ya no quisiera ocupar todo el tiempo, así que me gustaría también escucharlo, ¿no? No, pero qué bien me parece también compartir esa parte humana. Eso es lo que estamos haciendo también a través de Vallejo. Y que compartas esa emoción, ese respeto, esa identificación, también es parte de eso que estamos rescatando hoy y celebrando, conmemorando también. Así que me parece excelente. Bueno, a mí me parece tan interesante todo lo que se ha dicho esta tarde, cada uno de los aportes tan interesantes de cada uno de ustedes, con los cuales me identifico, por supuesto. Yo quería como conversar y contarles algo de Colombia, de una gran mujer que se llama Matilde Espinosa, y que a mediados del siglo XX, en el año 1955, se pone de pie en un gran recital que hace el Museo Nacional y dice: hay que sacar el corazón a la calle para que sientan la calle. Yo tuve la fortuna de conocer a Matilde, y la gran fortuna de Matilde Espinosa, que no es muy conocida, pero que su poesía es estupenda. La gran virtud de Matilde es que nos enseñó
a pensar en plural. Entonces ella es conocida en Colombia como la precursora de la poesía social. Uno de sus primeros libros se llama Por todos los silencios. Bueno, tiene otros cuantos libros, pero hay otro libro que se llama Los héroes perdidos. Y esos héroes perdidos son protagonistas tanto los unos como los otros, ¿no? Los que mueren siendo oficiales como los que no son oficiales y los que no son nombrados de ninguna manera. Yo le pregunté a ella en una ocasión, pues, hablando de vanguardias, ahora que hablamos de vanguardias, le pregunté en una ocasión, bueno, tantos libros como has escrito, ¿por qué no tienes poesía en rima? Y me contestó con un sentido del humor muy querido y me dice, mira Lilia, yo no quiero las camisas de fuerza, pero procuro que no quede el uno era colorado y el otro salió corriendo. Con esto me decía esa gran capacidad de metáfora que ella también impulsó a través de sus libros y que se convirtió pues en esa gran luz para Colombia, ojalá que sea para otros países también. Quería hacer esa pequeña referencia porque a veces no conocemos algunos autores de determinados países. Me gustaría preguntarle a Rafael y a los demás que quieran intervenir en esta tertulia, ese nexo que tuviste, Rafael, con Gloria, la autora de Migraciones. Es una poeta importante para todo el mundo literario, para Latinoamérica, para México, para el Perú. La hemos leído con mucho placer poético. Sí, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de tener contacto con Gloria, lamentablemente solamente en lo virtual. Ella ya vivía hace algún tiempo en Los Ángeles y salió la noticia de la publicación completa de sus obras en España, de su obra de Migraciones, del poema en España. Yo tenía un par de libros de ella, pero incompletos todavía, porque ya no le daba al fin, ¿no? Hacíamos un poquito de broma el hecho de que seguido decía que ya estaba terminado y después publicaba más, ¿no? Y bueno, en esta ocasión sí dijo, ya terminé el libro terminó conmigo y se publicó en España, una edición muy bella, que aquí la tengo. Y les platico que la contacto, le pido una entrevista, me dice que sí, tardamos meses en ponernos de acuerdo, y luego me dice, ¿qué edición tienes? Porque me encantaría que tuvieras la última edición, la edición completa. Y me dice, se consigue en España. Y yo, híjoles. Afortunadamente, un amigo en común había recibido de manos de ella, le había enviado varios tomos. Y este amigo, Luis Armenta, maestro también mío y mi editor, le digo, oyes Luis, necesito un libro. ¿Tú lo tienes? Yo no esperaba que tuviera más, ¿no? Y le dije, tú lo tienes porque él como editor y vaya, poeta, tiene muchos contactos y él yo sabía que eran amigos. Y me dice, por suerte tengo varios que ella me mandó. Y me dice, te mando uno. Estábamos en plena pandemia, así es de que con estos servicios de mensajería, lo envió a mi casa el libro. Y bueno, ya yo tuve cerca de 15 días para
para revisar el libro, leerlo completo. Ya conocía gran parte del libro, pero no en el orden que ya lo tenía ya dispuesto, ni en la manera en que lo tenía dispuesto, ni en la parte gráfica, ¿no? Y entonces pues hicimos la entrevista, fue muy agradable. A mí su libro me maravilla mucho, me parece de estos libros que empujan el lenguaje un poquito más lejos de lo que se presenta. Y me pide después de la entrevista espacio para leer un texto que ya ha escrito, que ya escribió para su prólogo en la edición del libro en el premio internacional Pablo Neruda, que ganó el premio en el 2019, y le habían pedido un prólogo y ella dice que no le gustaba hacer prólogos para no explicar la obra, pero sí con todo gusto escribía una explicación al texto. Y bueno, ella me pide un espacio más para hacer esta lectura de este texto. En mi canal de YouTube está las dos, la entrevista y la lectura del texto. Muy, muy interesante la lectura del texto, es una cátedra de parte de ella acerca de la poesía. Y bueno, pues esa fue nuestra relación. Yo en los últimos meses la busqué porque estoy escribiendo un ensayo sobre el libro y la busqué varias veces, pero no me contestó. Esto por Messenger no me contestó. Después a través de nuestro amigo me dijo que se encontraba muy delicada y ya no insistí en buscarla, esperaba yo un mejor momento. Pero bueno, en eso sobrevino su muerte y pues bueno, nos deja cierto hueco en el alma que esta cercanía en lo poético, en la amistad, en la generosidad de parte de ella, pues se siente, ¿no? Y bueno, su libro, yo creo que ella ya estaba casi segura de que no iría a Chile a recoger el premio ni la edición del libro, así es de que el hecho de que me pidiera a mí que el espacio para leerlo, pues me llena de satisfacción que haya tenido la confianza para usar ese medio para poderlo promover, ¿no? Bueno, creo que, bueno, ha sido una experiencia como todas estas reuniones poéticas que cada vez se están haciendo más habituales, esta forma digital de reunirnos y abrazarnos con las imágenes y las cuestiones y interactuar un poco desde nuestros personales universos y proyectarnos ahí, conocerlos. Ha sido un gusto conocer a Lilia y a Manuel y a Margarita y Marianela y Gloria, verlas de nuevo. Y bueno, me gustaría sobre todo brindar con la esperanza de que algún día esto lo podamos hacer de verdad cara a cara, sentados realmente frente a una botella de vino, como buenos amigos, conversando, para poder leernos no solo los gestos, sino también los cuerpos y las posturas y los ojos, mirarnos a los ojos directamente, que todas estas cosas que nos roba esta plana pantalla, que no nos deja vibrar más cercanos y sentirnos un poco más allá de las palabras, ¿no? Yo creo que ese silencio también es poético y en todo este mundo de cambios y transformaciones que estamos viviendo, de adaptaciones, de revisionismos, vivimos en un mar agitado y a veces es de alguna manera balsámico y curativo tener estas interacciones con poetas de Latinoamérica y saber que compartimos similares sueños, similares visiones y a pesar de nuestros orígenes y diversidades, pues creo que nos encaminamos todos hacia ese mismo destino, ¿no? Así que bueno, por la poesía, por César Vallejo, por la amistad y que este sea el inicio de mucho. Y a alguien se le rompió la copa. Si estuviéramos en Grecia, eso sería una excelente, Fue mi gato. una excelente señal de que esto se va a seguir repitiendo. Un abrazo fraterno a todos y a todas. Se les quiere un montón desde Panamá. Saludos. Un abrazo para todos. Muchas Saludos. gracias. Salud. Abrazo Salud. para todos. Margarita se quedó con el deseo de leer
Madre, me voy mañana a Santiago. Un fragmento puedes leer del poema. Bueno, Escuchamos, por sí, favor. Vale. Sí, por Margarita. favor, invoquemos acá a César Vallejo. Y sí debo decir, Gorka, que totalmente coincido con el anhelo, y creo que todos acá, de que ojalá el próximo brindis o la próxima lectura la tengamos, no sé, voy a nombrar El Desierto porque es un lugar que ha congregado a tantos poetas latinoamericanos y que sería muy bello reunirnos en el desierto de Atacama. Sí. Ojalá el año que florezcan las flores del... Sí, para el desierto florido. Bueno, La Sí. ñañosa. Hermosísimo, hermosísimo. ¿Cada cuánto tiempo es que florece el desierto? más o Como- menos cada 4 años. Ya 4 años. Ya, Eso ya, me dijeron. ya. Sí. Madre, me voy mañana a Santiago. Solo un fragmento entonces. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias, que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo, con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón, hallo aquel buen, quijarudo trasto de dinástico cuero, más rezongando las nalgas tataranietas de correa a correhuela. Y me voy a saltar hacia el final, porque me encanta cómo termina este poema. Así, muerte inmortal, en la columnata de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer, ni un solo dedo suyo, así, muerta inmortal. Así. Bien. Les mando un gran abrazo y ha sido un gran placer coincidir con ustedes en la poesía, en la palabra, en la amistad, en la poesía de César Vallejo y bajo esta enorme, quisiera decir, sombra generosa de Gloria que nos ha reunido aquí. Se siente por momentos como estar en una casa, en una sala, de manera cercanas, así que les envío un gran abrazo. Muchas gracias.